Hello students, jóvenes, los saludo nuevamente, Miss Maggie Magallanes, y en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro libro Get Ahead 1 Student Book, Unit 3 Reading Story. En esta ocasión, en esta clase, vamos a ver nuestro vocabulary, regular y irregular verbs, past tenses, conversation, tract 8, story and exercise. Muy bien, comenzamos. Our vocabulary is character is a noun, a person in a story, personaje, evil, adjective, harmful and or bad, malevolent, malvado, king, noun, a monarch, the ruler of a kingdom, mayor, rey, tunate, to make things with wool using needles, tejer. Once upon a time, using storytelling a long time ago. Había una vez. Prince, the son of a king. Príncipe, noun. Queen, noun. A monarch, the ruler of a king, female. Reina. Setting, noun. The location or place where a story happens. Ajustes. Son los ajustes que nosotros hacemos. Spell. A magic incantation made to achieve a purpose. Hechizo. Theme. Noun. The idea reflected in the story. Tema. To travel. Verb. Going from one place to another. Viajar. To turn into. Transform, convert. Convertirse en. Witch. Noun. A female with magical power, especially to do evil things. Bruja. Ok, esto es nuestro vocabulario que te tienes que aprender, copiar en tu cuaderno y trabajar con ellos porque toda esta clase vamos a utilizar estas palabras. Continuamos. Regular y irregular verbs. Este es el tema de esta parte. Verbs in the past can be regular or irregular. Regular verbs end in ed. You add the ending to the verb or just the to the verbs that finish in e. Muy bien, vamos a ver lo que son los verbos regulares y los irregulares. Bueno, ¿en qué consiste? Los verbos regulares son los que no cambian y que para convertirlos en pasado únicamente le vamos a adicionar las letras E y D. Los verbos en pasado pueden ser regulares e irregulares. Los verbos regulares terminan en ed. Tú puedes agregar al final el del verbo o solamente la D. Los verbos que terminan en E. Por ejemplo, aquí en este caso es accept. Entonces, para convertirlo en pasado, agregamos la ed, accept. Este es un verbo regular. Únicamente agregamos la ed. Decide. Aquí termina en E. Ya no vamos a volver a agregar otra ed, sino únicamente la letra D para que quede en ed. ¿Ok? Decided. Finish. Aquí agregamos la letra ed. Finished. Finished. ¿Ok? La ed. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos like,
agregamos la D, liked. Live, lived, le agregamos la ed. Save, saved, ¿ok? Agregamos la letra D. En estos vamos a agregar únicamente la letra D y en estos la ed, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Bueno, los verbos irregulares, they are irregular verbs, son los que cuando los conviertes en pasado, la palabra cambia. Es decir, no le vas a agregar la ed, porque son diferentes. Por ejemplo, en el caso de be, del verbo to be, el pasado es was or were, dependiendo las terceras personas del singular van a ser was y las demás van a ser were. Become, become. Si lo convertimos en pasado, la palabra correcta es became. Aquí cambia la palabra. Por eso es verbo irregular. Fall. En pasado es fell. ¿Sale? Cambia la palabra. Es un verbo irregular. Have. La palabra have en verbo pasado es had. Know. Know es conocer y en pasado sería knew. ¿Ok? Knew. Live. En pasado es left. Si te fijas, son diferentes. Por eso son verbos irregulares. Estos van a cambiar al pasado. En cambio, los verbos regulares, te vuelvo a repetir, únicamente podemos agregar la ed o únicamente la letra D, dependiendo en cómo termine. ¿Ok? Pero vamos a irlos viendo poco a poco. Por mientras, tienes que apuntar, hacer este apunto en tu cuaderno para que no se te olvide cómo es la diferencia entre un verbo regular y uno irregular. ¿Ok? Nunca olvides que los verbos regulares únicamente le vas a agregar la ed o la d según corresponda. Y uno irregular, la palabra cambia del presente al pasado. ¿Ok? Por mientras, apunta bien todos estos y no se te olvide aprendértelos. Past tenses. To tell a story or events that happened in the past, we can use different past tenses. Decir historias o eventos que sucedieron en el pasado. Nosotros podemos usar diferentes oraciones pasadas. In this case, we are going to see affirmative, negative, question form. Simple past, past continue, past perfect. Vamos a ver las oraciones en pasado. Pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Simple past, events before now. En la forma simple tenemos, en la forma afirmativa sería They went to the forest. She visited her brothers. Ellos fueron al bosque. Ella visitó a sus hermanos. Estos son de forma simple en pasado. En la forma negativa, negative form. También en pasado simple sería She didn't like to the king's children. A ella no le gustaban los hijos del rey. Aquí vamos a utilizar en la forma negativa nuestro auxiliar en pasado. Did, entonces en negativo sería didn't. Y el verbo auxiliar like. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el pasado did con la forma negativa. En la forma de pregunta, question form, vamos a utilizar también el did porque es en pasado. Did she hate Elisa?
Ella odiaba a Elisa. Did she hate Elise? Ella odiaba a Elisa. Recuerda que vamos a utilizar nuestro auxiliar, tanto en la forma negativa como en la forma de pregunta en pasado. Past continue. Events to progress at a specific time before now. Pasado continuo en la forma afirmativa. She was knitting all the time before the prince met her. Ella estaba tejiendo, terminación ing, tejiendo. Estuvo tejiendo todo el tiempo antes de que el príncipe se encontrara con ella. Met her, encontrar en pasado. Este verbo es irregular porque en presente es meet y en pasado es met. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar en continuo igual terminación en ing con nuestro pasado. She was knitting. Ella estaba tejiendo. En la forma negativa, negative form. She wasn't crying when she was saved. Ella no estaba llorando cuando fue salvada. ¿Ok? Cuando ella fue salvada. Estamos hablando del pasado con terminación ing en forma negativa. Aquí vamos a utilizar wasn't, wasn't, was not, negativo. Presente continuo, ing. Question form, en la forma de pregunta. Was she singing when she met the princess? Ella estaba cantando cuando se encontró con el príncipe. Estaba ella cantando cuando se encontró con el príncipe. Es el pasado y terminación ing. Aquí, si te fijas, siempre vamos a utilizar nuestro auxiliar o nuestro pasado con el verbo to be al inicio y en nuestra forma pasada para hacer nuestro question form. Muy bien, nuestro past perfect. Past perfect. En la forma afirmativa. When I talked to you, I had read the story. Cuando hablé contigo, había leído la historia. Cuando hablé contigo, había leído la historia. ¿Sale? Nuestro verbo auxiliar en pasado. Había leído. Había leído. Nuestra forma negativa. I hadn't es nuestro verbo auxiliar en negativo. Hadn't. I hadn't seen the movie before I read the book. I hadn't seen the movie before I read the book. No había visto la película antes de leer el libro. No había visto la película antes de leer el libro. Esto es en negativo, ¿ok? Cuando lo utilizamos en pregunta. Had these stories been written before we were born? Had these stories been written before we were born? ¿Se habían escrito estas historias antes de que naciéramos? Had this story been written before we were born? ¿Se habían escrito estas historias antes de que naciéramos? Si te fijas, en el perfecto es
cuando utilizamos había, habría, todo lo que son en nuestro pasado. Pasado que estamos complementando nuestro pasado. Aquí se hace automáticamente pasado con terminación ing. Aquí dice que habían tejido, estaban tejiendo, estaba llorando, ¿sale? Terminación ing. Y aquí es nuestro pasado simple, ¿ok? Pasado simple, past continuous. Siempre que es continuous es con terminación ing. Past continuous, past perfect. Nuestras tres formas de utilizar nuestro pasado, ¿ok? Posteriormente los analizaremos uno a uno, pero quiero que te des cuenta las formas en que nosotros utilizamos las oraciones en pasado. Pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. Past tenses. Simple present, simple past, past continuous, past perfect. Well, now we are going to continue with exercise 1, page 42. Read the title of story and match them to the correct picture. Vamos a leer los títulos de las historias y vamos a relacionarlas con las imágenes. Cinderella, Cenicienta. The Six Swans, los seis cisnes. The Snowy Queen, la reina nieve. La reina nieve, helado. The Wizard of Oz, el mago de Oz. Muy bien, aquí tenemos cada una de las imágenes. Estas historias nos damos cuenta que de alguna u otra manera están relacionadas con las imágenes. Cinderella, The Six Swans, The Snow Queen, The Wizard of Oz. Tenemos la primera que viene siendo The Wizard of Oz. Me imagino que tú ya viste esta película, por eso es de letter D. La reina nieve, la reina helada, la reina que encontramos aquí de viento frío. Entonces, this is letter C. The Snow Queen. Aquí tenemos la siguiente imagen. Vemos que va Cinderella corriendo y dejando su zapatilla. Entonces es Cinderella, Cenicienta. ¿Ok? And letter B. Because there are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cisnes. The Wizard of the Six Swans. Muy bien. Así quedaría nuestro ejercicio. Well, now going to listen this conversation. Which of these stories should we read? What about Cinderella? I like the story. But that's so common. Everybody knows the story. That's right. And because we know something about the story, it will be easy to read. That's true. But I don't know, maybe we should read something different. How about The Wizard of Oz? We know the story because of the movie. Why don't we read the abstracts before deciding? And remember that the original stories are very different from the movies. Abstracts? Yes, the summary of the story. Oh, okay. That sounds good. Let's read the abstracts first, and then we can decide. Let's choose an interesting one. Not an easy one? No. If we find an interesting story, it will be easy and interesting to work on. Oh, I see. Let's do it then. Muy bien. Ahora vas a escribir en tu cuaderno de trabajo la conversación. Y como te voy a dejar la conversación, tu audio en Classroom, vas a poderlo escuchar las veces que sean necesarias
hasta que lo puedas practicar perfectamente y de esta manera podrás tener esta conversación, sin leer y entender esta conversación sin ningún problema. Muy bien, vamos a analizar la conversación que acabamos de escuchar, en donde la conversación es para decidir qué historia leer. Es una conversación entre una mujer y un hombre. En el caso del hombre, lo ubicamos with letter M, de man, y woman con la letra W para identificar a cada uno de ellos. Empezamos con el chico que dice que empieza así. ¿Cuál de estas historias deberíamos de leer? ¿Qué hay de Cenicienta? Me gusta la historia. Pero eso es común. Todos conocen la historia. Eso es correcto y como sabemos algo sobre la historia será fácil de leer. Eso es cierto, pero no sé. Tal vez deberíamos leer algo diferente. ¿Qué tal el Mago de Oz? Conocemos la historia por la película. Podemos leer el resumen antes de decidir. Recordé que las historias originales son muy diferentes de la película. ¿Resúmenes? Sí, el resumen de la historia. Ah, ok. Eso suena bien. Primero leamos el resumen y luego decidiremos elegir uno interesante. ¿No fácil? No. Si encontramos una historia interesante, será fácil e interesante trabajar en ella. Oh, ya veo. Hagámoslo entonces. Muy bien, esta es la traducción de la lectura que leímos hace unos minutos. Por favor, puedes ir analizando cada una de las oraciones que estamos viendo en esta conversación. Exercise 2, page 42. Listen to the two students deciding on a story to read. Mark the story they mention. Escuchamos nuevamente a los estudiantes decidir sobre una historia para leer. Marca con una palomita la historia que ellos mencionan. Muy bien. Ellos dentro de la conversación están hablando sobre decidir cuál va a ser la historia que van a leer. Tenemos Cinderella, The Six Swans, The Snow Queen and The Wizard of Oz. Y si tú recuerdas, de este lado tenemos a Cinderella. Y de este lado tenemos The Wizard of Oz. Cenicienta y el Mago de Oz. Ok, el siguiente dice, listen to the conversation again and mark the reasons they are considering choosing a story. Escuchamos nuevamente la conversación y marcamos con una palomita las razones por qué ellos consideran elegir la historia. Bueno, de este lado tenemos author, no. Easy and difficult, este está bien. Long and short, autor, fácil y difícil, largo y corto. Entonces aquí eligieron porque es easy, es fácil de leer y estamos hablando que hablan sobre la dificultad, ¿ok? En este lado tenemos old, new, viejo, nuevo. Este no fue el tema. Familiar and unfamiliar, esto tampoco estamos viendo eso. And interesting, boring, interesante y aburrido. Aquí también este es un tema que entró en la conversación, que sea un libro interesante. ¿Ok? Continuamos. In this case, we are going to see The Six Swans, an adaptation from the Brothers Grimm. Aquí tenemos
Los seis cisnes es una adaptación de los hermanos Grimm. Once upon a time, there was a good king that lived in the beautiful castle with his 7 children. He had 6 handsome boys and one beautiful young girl named Eliza. One day, the king was traveling through the dark forest when he fell from the horse and got seriously hurt. A witch appeared and offered to help him a favor, but she had one condition. If I save your life, you have to marry me. The king accepted because he had no other option if he wanted to return home. Afraid for the safety of his children, he sent them to hide in the forest. The new evil queen was happy with her reign, but one day he followed the king to the forest and she saw the boys. She was furious. She turned the 6 boys into swans with a magic spell. After the king had left, she did not see Elise, so she was sad. When her father came back to visit, he asked Elise what had happened to her brothers. Dear father, Elise explained, they flew away after your wife turned them into swans. That can't be true. It is possible, replied the king, filled with sadness and confusion. Don't worry, father, Elise said, trying to comfort the king. I'll find brothers. We will all find. Elise was brave, so she decided to rescue her brothers. After a few days, Elise found the 6 swans and she learned the only way to save them was to use a special great plant to knit new shirts for them. She had to be silent until she finished. The plant will hurt your fingers and the task can take too long. We can ask you for a sacrifice like that, her brothers told her. No sacrifice is big enough for you, beloved brothers, Elise replied, and she quickly went back to the forest to start knitting. Knitting the shears took a long time. One day, Edward, a young prince, was walking in the forest and found Elise. Even without words, they fell in love. They got married, but Elise did not forget about her brothers. Still silent, she kept on knitting. The young princess' mothers, Melvin, did not like this, and when she saw the opportunity, she accused Elizabeth of a horrible crime. Not being able to defend herself, Elise was found guilty and she was sentenced to die. Esta es una parte de la historia de los seis cisnes. Muy bien, vamos a leer lo que dice el cuento. Érase una vez un buen rey que vivía en un hermoso castillo con sus 7 hijos.
Tenía 6 chicos guapos y una hermosa joven llamada Elise. Un día, el rey viajaba por el bosque oscuro cuando se cayó de un caballo y resultó gravemente herido. Una bruja apareció y se ofreció a ayudarlo como un favor, pero tenía una condición. Si te salvo la vida, tienes que casarte conmigo. El rey aceptó porque no tenía otra opción si quería volver a casa. Temiendo por la seguridad de sus hijos, los envió a esconderse en el bosque. La nueva reina malvada estaba feliz con su reinado, pero un día siguió al rey al bosque y vio a los niños. Estaba furiosa. Convirtió a los 6 niños en cisnes con un hechizo mágico después de que el rey se fue. No vio a Elise por lo que se salvó. Cuando su padre regresó de visita, le preguntó a Elise por qué les había pasado a sus hermanos. Querido padre, explicó Elise, se fueron volando después de que tu esposa los convirtiera en cisnes. Eso no puede ser cierto, es imposible, respondió el rey, lleno de tristeza y confusión. No te preocupes, padre, dijo Elise, tratando de consolar al rey. Encontraré a mis hermanos y todos estaremos bien. Elise fue valiente por lo que decidió rescatar a sus hermanos. Después de unos días, Elise encontró los 6 cisnes y se enteró de que la única forma de salvarlos era usar una planta gris especial para tejer camisas nuevas para ellos. Tenía que estar en silencio hasta que terminara. La planta te lastimará los dedos y la tarea puede llevar demasiado tiempo. No podemos pedirte un sacrificio como ese, dijo su hermano. Ningún sacrificio es lo suficientemente grande para ustedes, amados hermanos. Elise respondió y rápidamente regresó al bosque para comenzar a tejer. Tejer las camisas tomó mucho tiempo. Un día, Edward, un joven príncipe, estaba caminando por el bosque y encontró a Elise. Incluso sin palabras se enamoraron, se casaron, pero Elise no se olvidó de sus hermanos. Aún en silencio siguió tejiendo. A la madre del joven príncipe Melvina no le gustó esto y cuando vio la oportunidad acusó a Elise de un crimen horrible. Al no poder defenderse, Elise fue declarada culpable y condenada a muerte. Hasta aquí termina la historia que nos cuenta el libro. Exercise 5, page 44. Number the events of the story in the order they happened. Vamos a enumerar los eventos de la historia en el orden en que aparecieron. Okay? Listen. This is number 1. A witch saved the king. Una bruja salvó al rey. A witch saved the king. The witch turned to the brothers into swans. La bruja convirtió a los hermanos en cisnes. The witch turned to the brothers into swans. Elise found her brothers. Elise encontró a sus hermanos. Melvin accused Elise of a horrible crime. Melvin acusó a Elisa de un horrible crimen. Elise met Prince Edward. Elise encontró al príncipe Edward. The king asked her children to hide. El rey escondió a sus hijos en el bosque. The king got married. El rey se casó. Ok, perfecto. Como vamos enumerando, si te fijas, vamos a ir viendo las palabras claves para que no olvides en qué orden aparecen. Primero vemos que la bruja salvó al rey. A witch saved the king.
Después te acordarás que el rey se casó. Entonces, the king got married. Este sería el número 2. Después, si recuerdas, el rey escondió a sus hijos. Did you remember that? The king asked her children to hide. El rey escondió a sus hijos. Después, recuerdas que los encontró la bruja, the witch, los encontró y ¿qué pasó? Que los convirtió en cisnes. Entonces, the witch turned the brothers into swans. La bruja convirtió a los hermanos en cisnes. Okay, this is number 4. Después se fueron volando, pero Elise found her brothers. Elisa encontró a sus hermanos. Did you remember that? ¿Recuerdas esto? Después te acordarás que Elisa encontró al príncipe Edward. Elise met Prince Edward. Prince Edward. Elise met Prince. Y por último, Malvina accused Elise of a horrible crime. Malvin acusó a Elise de un horrible crimen. Muy bien, así quedaría resuelto este ejercicio. Exercise 5, page 44. Stop and think about language. Read the samples from the story and analyze the information about the time when they happened. Write the correct heading in the space. Ok, vamos a leer los ejemplos de los títulos y vamos a analizar la información y vamos a escribir el título correcto de cada uno de ellos en los espacios, ¿ok? Well, listen. Example, the king was traveling through the dark forest. El rey fue viajando a través del bosque oscuro. In a time before now, the action was in progress. Es un tiempo antes de ahora, que es una acción que pasó en progreso. Use was, usamos was, were, and usamos was and were y un verbo terminado en ing. In this case is was, nuestro verbo que estamos usando was y el verbo terminado en ing. Use wasn't, weren't, de form negative sentences. Usamos wasn't, weren't en la forma negativa. Muy bien, pero si te das cuenta, estamos hablando de terminación ing. Entonces yo te dije que siempre va a ser un continuo. Entonces estamos hablando sería past continuous. ¿Ok? Muy bien. En el número 2, exercise number 2. Example. The king fell from his horse. El rey cayó desde su caballo. Cayó es un verbo simple. Fell, cayó. Fall es en presente, fell en pasado. Es un verbo irregular porque no termina con ed, ¿ok? The action started and finished in the past. La terminación está iniciada y finalizada en pasado, ¿ok? Fell, porque es cayó. Use the past form of the verb ending AD. Está terminando en un verbo ed para regulares, verbos regulares. Complete change from irregular verbs. Y sería completo cuando se cambia un verbo
irregular. Acuérdate que en el verbo irregular cambia la palabra, ¿ok? Use auxiliary this to form negative. Vamos a utilizar la forma negativa con el auxiliar did y didn't para la forma de negativa o en la forma de preguntas, ¿ok? Acuérdate que si es un simple, es un pasado simple, estamos hablando de past simple. Past continuous. ¿Qué vamos a utilizar en past continuous? Vamos a utilizar un verbo. Example. She turned the boys into swans after King had left. Ella convirtió a sus hijos en cisnes después de que el rey cayera. Had left. ¿Ok? Had left. The action happened before another event in the past. Esta acción sucede antes de una acción o un evento. Use the past of have had. Vamos a utilizar el pasado de have, que es had. And the verb in past participle. To indicate, use the hadn't to form negative sentences. Vamos a utilizar el hadn't para las oraciones en forma negativa. Este entonces es el pasado perfecto. Muy bien. Ahora, estas acciones, nota, this action in one of these sentences is often interrupted by another event. We can use the words why or when to indicate what was happening. Podemos utilizar why or when, que sería cuando o mientras, ¿ok? Estas son las acciones, son pasado simple, pasado perfecto y pasado continuo. Recuerda que en el pasado continuo utilizamos el verbo to be en pasado, que es was, terminación, ing. En el pasado simple únicamente es el verbo y en el pasado perfecto vamos a utilizar el verbo en pasado de have. El pasado es had y el verbo en pasado participio. Estas listas las vamos a ver posteriormente. Lo que vienen siendo los pasados, el pasado continuo es este y el pasado simple este, ¿ok? Y este vamos a irlo viendo poco a poco, pero es importante que tengas presente que en este siempre vamos a utilizar el pasado del verbo have, ¿ok? Y ahora vamos a hacer nuestro ejercicio, exercise 2, page 45. Filling the sentences with the current form, the verb, past simple or continue. Aquí vamos a utilizar el pasado simple o pasado continuo, que viene siendo terminación ing según corresponda. Y vamos a leer la primera oración. The story of the 6 swans in primary. Yo, la historia de los 6 cisnes. ¿Qué sería? Pasado simple. Yo leí, ¿sale? Yo leí la historia de los 6 cisnes en primaria. Entonces sería read. Pasado simple. Read. Yo leí. That story adapted for small children. Esta historia fue adaptada para niños pequeños. Para eso es el verbo pasado simple. Fue adaptada para niños pequeños. Esta historia fue adaptada
para niños pequeños. I hadn't read the version the teacher of last week. Y sería, no había leído la versión que nos dio la maestra la semana pasada. Entonces, si decimos que no, esa historia no había leído esa versión, no había leído la versión que nos dio la maestra, ese pasado simple, que viene siendo el pasado, este es verbo irregular porque cambia la palabra, gave us last week, ¿ok? No había leído la versión que nos dio la maestra la semana pasada. Y por último tenemos while, o sea, mientras. I reading this version, I remember my book. Aquí tenemos dos verbos, read. Mientras I, aquí tenemos que tener una terminación ing. Mientras yo estaba leyendo, ing, mientras yo estaba leyendo esta nueva versión, I remembered, yo recordé, pasado simple, I remembered my book. Esta es terminación past continue, and past simple, o simple past. ¿Ok? Aquí ya tenemos las dos en una misma oración. Muy bien, esto sería todo en esta clase. Y el mensaje de esta semana es: cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo nos lamentamos tanto sobre la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Esto lo dijo Alexander Graham Bell. Y por favor, recuerda que hay muchas oportunidades cuando se cierra una puerta porque se abren muchas más y muchas otras posibilidades. Así que no te desanimes y sigue adelante en tus estudios para salir adelante. Muy bien, nos vemos pronto. Adiós.